soy Pablo Rodríguez, soy funcionario del Cuerpo de Auxilio Judicial y en nombre de Opositates y en el mío propio os quiero dar la bienvenida a este evento OPO 2021 organizado, como os digo, por Opositates. Tiene un objetivo fundamental y es informaros acerca de algunos aspectos que están relacionados exclusivamente con el propio cuerpo de auxilio y que de alguna manera consideramos que va a ser de interés tanto para el opositor como para posteriormente algún posible opositor. Para ello vamos a tener el placer y además vamos a tener la suerte de contar con dos grandes compañeros. Por un lado tenemos a Carmen Rodríguez, funcionaria como yo del Cuerpo de Auxilio, que presta sus servicios en la Audiencia Provincial de Córdoba. Hola, buenas tardes, Carmen, bienvenida. Hola. Hola. Y además también contamos con José Lozano, compañero del Cuerpo de Auxilio, que asimismo presta sus servicios en el Servicio Común de Notificaciones de Elche. Bienvenido, José. Hola. Hechas estas presentaciones, pues lo que toca ahora es que preparemos o orientemos un poquito el coloquio. ¿Qué sentido tiene esto que vamos a hacer ahora? Tiene un sentido que muchos de nosotros hemos echado en falta en nuestra época de opositor. Cuando uno se plantea opositar, es verdad que centra muchos esfuerzos en adquirir, por un lado, los requisitos, pero también los conocimientos necesarios para adquirir, como os digo, para superar estas pruebas de acceso. Pero muchas veces, en mi caso por lo menos, he notado que me faltaba cierta información de qué iba a ocurrir una vez llegado el momento agradable de aprobar la oposición y obtener una plaza. Bueno. ¿Qué preguntas se suele hacer un opositor cuando no está preocupado por el temario? Por ejemplo, son preguntas del estilo de cuáles van a ser las funciones que voy a realizar, dónde las voy a realizar y, no por decirlo en último lugar menos importante, cuánto voy a cobrar. Vale. Una vez que hemos, como digo, organizado un poquito este debate, vamos a dividirlo en estos tres grandes grupos. Intentaremos aclararos en la medida de posible ciertas dudas que podáis tener y, sobre todo, orientaros en base a nuestra experiencia profesional. En primer lugar, si os parece, hablaremos de las funciones, del trabajo diario que va a realizar cada uno en su destino. Además, también podemos incluir dentro de este bloque cuál es el horario que tenemos, cuál puede ser la posible interacción que tenemos con el resto de la plantilla. Si os parece bien, iniciamos este bloque con Carmen. Carmen, ¿nos podrías decir un poquito cómo es tu día a día dentro del órgano? Mi día a día puede ser un poco diferente al vuestro. Básicamente yo tengo todavía un niño de 7 años, con lo cual tengo flexibilidad horaria. No estoy sometida a entrar y salir a una determinada hora. Por suerte puedo dejar a mi hijo en la aula matinal, pero no tengo por qué dejarlo a las 7 de la mañana, puedo dejarlo un poquito más tarde. Pues no empezar yo recupero las horas, no significa que por tener flexibilidad horaria esas horas no se recuperen. Yo dejo a mi hijo, me voy al trabajo, nos fichas, me imagino que será a nivel nacional, nosotros fichamos y a raíz de ahí empezamos a trabajar. Normalmente yo como costumbre tengo primero de todo meterme en LERNET para ver si hay escritos y después directamente los emails oficiales. Y a raíz de ahí, pues, si hay escrito, los compruebo y se los llevo a la letra de la Administración de Justicia, que es quien en este caso me autoriza o no me autoriza a aceptárselo y dárselo a la compañera en cuestión, que sea la encargada de llevar el procedimiento. Esa es una de las partes, básicamente. También hacemos el registro de todos los procedimientos que nos llegan. Recuerdo, yo soy audiencia provincial, todos los recursos que me llegan de los otros órganos, nosotros le damos un número de registro y eso se lo repartimos a magistrados y a compañeras. Después lo aprobamos, lo autorizamos a través de otro programa que se llama Nautius y a raíz de ahí pues ya se lo damos a los compañeros para que tengan sus trabajos respectivos. Hay muchos tipos de programas de los cuales, vuelvo a decir, no nos comentan nada. Un día nos aparece en la pantalla del ordenador y dice, ¿esto para qué sirve? Una de las cosas que es muy gracioso en ese sentido porque te lo encuentras y después a lo mejor a los 2 o 3 días o a la semana viene alguien y te explica, esto es para esto. Y tú, vale. Después, respecto del resto del trabajo, pues reparto de los expedientes que ya se han resuelto, hay que llevarlos a otros órganos.
A los escritos, las resoluciones que hagan las compañeras, hay que llevárselas al Ministerio Fiscal para que ellos mismos tengan conocimiento. Hacemos estadillos de todos los juicios que se van a celebrar, sacando los escritos, sacándolo todo y dándoselo a los letrados de la Administración de Justicia, a los magistrados. Y, por supuesto, una parte esencial es estar en sala. Esencial y al mismo tiempo divertida, porque a mí personalmente me divierte y me gusta. Intentas también, en mi materia es penal, es un poquito en algunas ocasiones dura, intentas también ejercer cierta parte de psicología ayudando a esas personas. Hay víctimas de abusos sexuales, hay momentos un poquito duros. Pero bueno. Una pregunta, ¿has asistido a juicios con jurado? Sí, he asistido a varios juicios de jurado. Una de las labores también en ese momento de psicología es a esas personas que te vienen intentar tranquilizarlas, porque ellos vienen con la idea de, Dios, esto es como las películas americanas, que ahora después van a venir en mi búsqueda al asesino. En ese momento pues intentas tranquilizarles, esto no es como las películas, tiene sus momentos duros, también dentro del jurado, porque en su mayoría los jurados son por homicidio, asesinato, o sea, que tienes que enseñarles las autopsias, ahí ellos lo pasan un poquito mal. Pero bueno, en realidad ya os comento que yo, por ejemplo, disfruto de mi trabajo. A mí me han llegado a dar las gracias notificándole a una persona que tenía que entrar en prisión. Darme las gracias a esa persona. Diciendo, tienes que entrar en prisión, por favor, ingresa lo antes posible, haz cursos, así puedes coger y acogerte a beneficios penitenciarios, todo. Tener en cuenta, ellos no lo saben. Ellos no lo saben. Ellos te vienen que sí, algunos han cometido un delito más grande, más pequeño, pero tienes que ayudarles. Tienes que ayudarles en todo. Mientras más te den, más ayudes, más te expliques, porque por desgracia nuestro lenguaje jurídico no es accesible a la gente, todo eso tienes que allanarlo, bajar al nivel de ellos. Siempre me acuerdo de una anécdota que me contó una compañera de instrucción, no se me olvidará. Llama por teléfono, le coge el teléfono la madre de la persona que tenía que hablar con él, que su hijo tenía que ingresar una cantidad de dinero o si no lo iban a ejecutar. Esa madre se presentó en el juzgado llorando, por favor no me lo matéis. Es decir, que por eso nuestro lenguaje tiene que ser un poquito... A ver, siempre veo que reforman mucho las leyes, pero nunca las adaptan al lenguaje del ciudadano. Sí, Esa hay es una reclamación anécdotas muy curiosas, sí. Carmen, por tus palabras perfectamente se deduce que eres una enamorada de tu profesión y además, al hilo de lo que acabas de decir hace un momentito, en el caso de que tú no fueras funcionaria, esta posibilidad de conciliación, desde luego, que sería algo que te haría plantearte muy seriamente la posibilidad de opositar, ¿verdad? Completamente, además yo a la gente que me pregunta, yo siempre le digo, digamos, primero de todo, si es verdad que te tiene que gustar la materia en sí, la posición. Si no te gusta lo que es en nuestras funciones, olvídalo, porque para mí no hay nada peor que estar en un trabajo que no te gusta. Yo soy una enamorada de mi trabajo, me encanta mi trabajo y disfruto del trabajo. Vuelvo a decir, gracias a las compañeras, gracias a los jefes y gracias al ambiente que hay. Yo disfruto de mi trabajo. Además, te recuerdo, por ejemplo, de la baja por maternidad que tuve, yo estaba deseando volver a trabajar porque yo me siento realizada en el trabajo. Es decir, que yo le aconsejo a la gente que eso, que estudien las oposiciones de auxilio judicial porque es un trabajo muy bonito en ese sentido. No tenemos el impedimento de tramitación y gestión de estar sometidos todo el rato a una mesa y a un armario. Nosotros tenemos en ese sentido, entre comillas, más libertad. Sí, tienes toda razón. Yo siempre me ha dado la sensación de que a pesar de estar sometido a un régimen, yo hago lo que quiero y cuando quiero. Yo decido si a las 9 hago una cosa, si a las 12 hago otra cosa. Interesantísimo, pero seguro que José también va a tener un montón de anécdotas, un montón de situaciones que lo van a hacer complementar mucho esto que nos has dicho, ¿verdad?
Sí, lo último que acabáis de decir, yo, si por algo desapareciera el servicio de notificaciones, bueno, me he presentado, estoy en el servicio de notificaciones de Elche, claro, y mi trabajo es pues, completamente distinto a lo que hace Carmen, porque lo que hacemos nosotros en llegar por la mañana, los funcionarios los compañeros de tramitación, en este caso compañeras, de lo que mandan los juzgados para notificar. La ciudad está dividida en sectores, dejan el trabajo en el sector que le toca a cada uno. Cada 2 meses cambiamos de sector, vamos rotando para que pasemos todos por todos los barrios. Y es llegar, organizar el trabajo. Tengo aquí, que no sé si en la cámara se ve, lo que es más o menos la orden que nos envía el juzgado, donde pone el juzgado de procedencia, la persona, está tachado por la protección de datos, la persona que hay que notificar y el domicilio. Nosotros organizamos la ruta y salimos a la calle a notificar. Hay un equipo que somos, no sé exactamente, somos 13 o 14, que hacemos las notificaciones unipersonales y después 2 comisiones que se encargan pues de las diligencias que van con comisión, los lanzamientos, embargos, remociones de depósito y todo esto. Y el trabajo de agente, bueno, a mí me pasa lo mismo que ha dicho antes Pablo, se me escapa lo de agente, que es la denominación antigua de auxilio. Yo si por algo desapareciera el servicio y no tengo la promoción interna a tramitación, pero si la tuviera, no me iría a tramitación, me iría a auxilio. Es un trabajo que me gusta más. Lo que ha dicho Carmen, no tienes que estar en la mesa, ni sujeto a la mesa, ni a los expedientes, ni al armario. Es otro tipo de trabajo que a mí también me gusta y animo a todo el mundo a que lo intente. Entiendo, José, que debe ser una de las personas dentro de la Administración de Justicia que goza de mayor libertad y autonomía en tu trabajo. Tú te organizas dentro de Sí, tu sí. zona asignada y tú decides casi tu horario. Sí, claro, hay que fichar al final de la jornada, pero ahí lo que pasa es que si hay 50 notificaciones y un día quieres hacer 30 y dejarte 20, pues las tienes que hacer el otro día, claro. Nosotros tenemos un régimen interno de trabajo interno que lo hemos hecho nosotros, los funcionarios, bueno, juez no tenemos, nos manda un letrado, el director del servicio es un letrado que lleva el servicio de notificaciones y el decanato. Pero nos deja, como el trabajo sale, que funciona muy bien, nos han dicho que es uno de los servicios de notificaciones mejores de la Comunidad Valenciana, si no el mejor, eso es lo que nos dice el letrado cuando tiene reuniones. Sí, el trabajo, eso sale diariamente y libertad, y claro, hay libertad, pues se está por la calle y tal, pero claro, lo que pasa es que es eso, el sistema de fichaje, en un principio fichábamos a la entrada, pero no fichábamos a la salida, pero ahora, desde hace cosa de año y medio, nos exigieron que ficháramos también al final de la jornada. Intentamos convencerlos de que si estás en un barrio que está, porque el juzgado de Elche está en las afueras, si estás en un barrio que está a 4 kilómetros, 5 kilómetros del juzgado, tienes que terminar antes y volver por fichar. Pero no hubo manera, lo pusieron así y así lo hacemos. Pero que sí, es un tipo de trabajo que da mucha libertad. También tenemos un turno de tardes, que es voluntario, que se hace por meses también para notificaciones a discotecas o sitios que por la mañana no están, o personas que no hay manera de localizarlas y no hacen caso a las citaciones, pues lo hacemos por la tarde. A veces he hecho notificaciones a las discotecas a las 12 de la noche. Claro, vamos con la Policía Nacional, no vamos solos, y normalmente vamos 2 compañeros. Entiendo, y esta es una pregunta que podría ir dirigida a los dos, que, bueno, de ninguna manera os plantearíais abandonar el cuerpo de auxilio, pero que tampoco, por vuestras palabras, entiendo que os planteéis siquiera cambiar vuestro destino. O sea, os encontráis identificados de tal manera con la tarea que lleváis a cabo que ha formado parte de vosotros, ¿verdad? No, yo si cambiara sería por lo de letrado.
Sí, ya digo, si depende de, claro, es que está muy parada las oposiciones y que la oferta de empleo público del 2019 creo que está sin salir aún y estoy intentándolo, pero es que a otro cuerpo no me lo planteo ni la promoción interna. Es que también después si hablamos de los salarios, los del servicio de notificaciones estamos casi en las mismas retribuciones que los de tramitación por los complementos que cobramos y demás. Y tú, Carmen, ¿te plantearías promocionar? Y luego hablaremos de qué Yo quiero significa promocionar. promocionar por promoción interna porque, como se suele decir, nunca se sabe dónde puedes acabar o qué puedes hacer. No vamos a mentir. Yo ahora mismo, sinceramente, vuelvo a decir, en mi situación actual con mi hijo y la comodidad que yo tengo en mi sitio donde yo estoy ahora mismo, ni me plantearía cambiarme. Estoy muy bien donde estoy y gracias por las compañeras de los jefes me facilitan en ese sentido mucho, mucho la vida. Lo de promoción interna no lo descarto y creo que, como se suele decir, nunca se sabe cómo vamos a acabar, no estaría de más tenerlo, tampoco lo voy a negar, pero ahora mismo no es una de mis mayores preocupaciones, entonces es una parte que tengo un poco apartada. Una opción que a lo mejor el opositor le gustaría saber, seguramente vosotros conocéis, que es la posibilidad de la sustitución vertical, de tal forma que cuando se produce una vacante del cuerpo inmediatamente superior al tuyo en tu órgano, si tú cumples los requisitos de acceso al cuerpo, puedes cubrir esta vacante incluso con preferencia a los interinos. Os hablo desde mi experiencia personal. Yo he tenido varias posibilidades de efectuar estas sustituciones verticales, las he realizado y al final estaba como loco por volver, incluso perdiendo dinero, ganando menos, a mi cuerpo de auxilio. Es que comentábamos hace un momento que tenemos, yo al menos me da la sensación, la creencia de que auxilio se nace. Es prácticamente vocacional y desde luego, desde mi punto de vista, y supongo que coincidís conmigo, y si no, ahora comentaréis lo que tengáis que decir, desde luego es una de las funciones que hay dentro de la oficina judicial que es más importante y que además proporciona más satisfacción personal. ¿No es así? Sí, pero al mismo tiempo de las menos valoradas. Eso también desgraciadamente es cierto. Pero en cuanto a nivel de satisfacción profesional, de llegar, como decías tú hace un momento, que llegue una persona, incluso aunque seas portadora de muy malas noticias, y te felicite, bueno, internamente te tienes que sentir muy agradecida, ¿no? Sí, completamente, te sientes agradecida, te sientes bien y como tú estás diciendo bien, Pablo, es uno de los trabajos que, como digo yo, son las raíces del árbol. Si no tuviera esas raíces, el árbol se caería directamente. Hacemos muchas labores, muchísimas, que se dejaría ese juzgado cojos totalmente sin nosotros. Quien conozca un poquito la oficina, la organización judicial, desde luego ha de saber que la pieza que engrana todos los demás mecanismos es el funcionario de auxilio. Es verdad que José, desde su destino, está un poco más aislado de esta organización de juzgado de oficina judicial, pero desde luego ellos hacen una labor imprescindible. De nada serviría que un órgano resuelva muchos asuntos si esos asuntos no se pueden comunicar a los interesados. Por lo tanto, desde un punto de vista o desde otro, tenemos todos la convicción y tenemos la certeza, supongo, de que somos, al igual que el resto de los cuerpos, no seamos chauvinistas, pero tan o más importantes que ellos, ¿verdad? Yo cuando aprobé la oposición, no trabajé nunca de interino. Directamente cuando aprobé la oposición estuve en un juzgado mixto y entonces hacía funciones pues, de sala, hacía guardias, que por aquel entonces, no sé si tú, Pablo, te habrá pasado, yo he hecho levantamientos de cadáver Sí. con la policía y con el secretario y con el juez y con el forense, sí. Ahora creo que no se hará eso. No. Ahora, por ejemplo, en mi caso aquí, yo sirvo un juzgado de instrucción en Palma de Mallorca únicamente para el forense. De esto, no sé si el momento, pero bueno, así trivializamos un poquito más esta sesión. Hay un chiste muy bueno en referencia a los levantamientos de cadáveres y es que se persona el funcionario de auxilio con el juez y comienzan a redactar la diligencia y le dice el juez al auxilio: escriba, aparece el cuerpo en la calzada y la cabeza en el arcén.
y le dice el auxilio al juez: señor juez, arcén con H o sin H. Y el juez le pega una patada a la cabeza y dice: todo el cuerpo en la calzada. Es un chiste muy macabro que os da o puede dar idea de hasta qué punto, no sé si es bueno o no, terminamos haciendo callo con muchas de estas situaciones difíciles que llegamos a tocar. Y lo que estabais hablando antes, la empatía, pues también es muy importante, porque yo a veces se lo digo a compañeros que no pierdan de vista que nosotros son papeles, y nosotros notificamos papeles, pero detrás de los papeles hay un problema. Porque Hay personas. yo puedo notificar, hay personas, claro, hay personas, puedo notificarle a una persona víctima de una agresión sexual y después a otra persona un juicio de delito leve porque se ha insultado con el vecino. Claro, más importante una cosa que otra, pero para la persona que se ha peleado con su vecino, ese problema es el suyo y es el más importante para él. Claro. Entonces hay que, es eso, tener un poco de empatía con, claro. Empatía y explicárselo todo muy, Sí, muy sí, bien. sí. Como le digo, yo siempre, cuando vienen muy perdidos, incluso a lo mejor nosotros hemos devuelto los autos al órgano instructor y vienen porque, claro, a ellos les reciben la carta a lo mejor o la notificación de su procurador y, claro, viene la cabecera nuestra. Y nosotros nos paramos, les explicamos, les decimos cómo, por qué, cuáles son los siguientes pasos, todo. Porque muchos de ellos tienen procuradores o abogados de oficio y Desgraciadamente, no tienen el mismo contacto, no saben cómo explicar. Carmen, lo que estabas diciendo antes, yo cuando notifico un requerimiento de los juzgados penales de la audiencia, porque en Elche tenemos una sección de la audiencia provincial, una sección penal y una civil. A veces notifico para que en 10 días ingresen en prisión. Claro, pues le intentas explicar, igual esto es por un impago de multa, mire a ver, vaya al juzgado de lo penal y hable con ellos, no se preocupe, intentas, pues claro, calmarlo un poco, porque cuando le dices, tiene 10 días para ingresar en prisión, hay algunos que sí que lo saben, pero otros no se lo esperan de ninguna manera. Y claro. Creo, si me permitís, que ha quedado meridianamente claro que no nos aburrimos. Sí, que nuestro trabajo, nuestras funciones son de lo más variopintas que podemos imaginarnos. Si os parece, no sé si os queda algo más que decir al respecto, podríamos pasar, porque nos podríamos pasar la tarde o la mañana entera hablando de esto, podríamos pasar un poquito al siguiente bloque, que hemos dicho al principio. ¿Cómo podemos acceder, o sea, cómo llegamos a nuestro primer destino y cómo podemos cambiar ese destino por otro? Carmen ya nos ha dicho que ella en esto tiene muy poquita experiencia, llegó y allí se ha quedado. En el caso de José y en el mío hemos hecho después unos cambios de destino. ¿Nos podríais, por ejemplo, José, explicar cómo se accede por primera vez una vez superado el proceso selectivo? Yo recuerdo que ya como hemos dicho hace años, pero era a nivel nacional y entonces el primer destino se se hace la petición de todos los destinos que hay vacantes y se ofrece por orden de cómo el lugar que se haya quedado en la oposición. Yo estuve más o menos creo que recordar que la oposición del año 92 eran por las 1.500 plazas o así, a nivel nacional. Yo quedé, creo que el 1.001, creo recordar que quedé, si llegan a ser 1.000 plazas me quedo fuera por uno, y tuve suerte de lo que pedí, me quedé a 20 kilómetros de Elche, en Elda, que está muy cerca, pero los compañeros que ya estaban un pelín por debajo de mí ya se fueron de aquí de Elche a Elegido, a Huerta al juzgado de Paz de Níjar, compañeros del servicio de notificaciones, que casi todos son de la misma promoción. Los que estuvieron un poquito por debajo fueron más lejos. Y eso, el primer destino es supongo que seguirá siendo igual, por orden de lista. Después los concursos de traslado, pues también prima el idioma propio de las comunidades autónomas que tengan idioma propio. Aquí en la Comunidad Valenciana, supongo que Baleares también, Cataluña, los conocimientos la lengua autonómica, sí. Que Carmen, eso en Andalucía no. Me pilla un poquito. Podemos intentarlo, podemos intentarlo con el andaluz, pero no, todavía no. Y uno de lo que da más puntos a la hora de traslado creo que es el conocimiento del idioma.
Después los doctorados, ser doctor en, creo que lo que más puntos tiene es doctor en Derecho. Derecho. Bueno, habrán pocos que sean doctores en Derecho. Bueno, estas últimas generaciones vienen todas muy preparadas, ¿eh? Sí, sí, sí. Creo que es lo que más puntos da. Después, pues, hacer cursos. Yo he hecho, la verdad es que he hecho bastantes. Y ahora en la Comunidad Valenciana hay un plan también nos dan un suplemento cobramos un poquitín más por hacer los cursos, que ahora son todo online, claro. Ya lo primero cuando empecé los hacíamos en las aulas. Bien. Y los cursos, la antigüedad, pero creo que sobre todo para hacer traslados en comunidades que tengan idioma propio, lo que más puntos da es el idioma. Supongo que pasa en Galicia, en Cataluña, en el País Vasco, la Comunidad Valenciana y Baleares. En Baleares es curioso porque, ahora hablaremos un poquito de esto, somos parte del territorio ministerio, no estamos transferidos y, sin embargo, gozamos de lengua propia, por lo tanto es un mérito. Vale, pues creo que nos ha dejado muy claro José que yo apruebo mi oposición, obtengo un número de lista, estoy en su caso el 1001, y realizo una petición de entre las plazas que se me ofrecen. Y entonces, en relación con ese puesto que he ocupado, se me concede esa plaza, la número 1, o la número 15, o la número 40. Pero eso ahora mismo tiene trampa. Esto no es así. Y seguramente Carmen nos va a aclarar mucho esta duda. La justicia, como decíamos hace un momento, los medios personales están transferidos. Por lo tanto, uno tiene que optar por qué ámbito se presenta la oposición. Y esto, seguramente Carmen ahora nos lo va a decir, tiene repercusión. ¿Qué repercusión te parece a ti que es la principal? Yo aprobé las oposiciones en 2011 y cuando yo eché la estancia, yo tuve que optar por el territorio de una comunidad autónoma. En este caso yo opté por la de Andalucía. El mismo día y a la misma hora es el examen en toda España, con lo cual no se puede juntar yo hago el examen aquí y de otro día me lo piden en otro lado, no. Es el examen en toda España y se acabó. Actualmente, esta última convocatoria no ha sido solamente oposición, como fue la mía, sino que es concurso-oposición. Yo la mía directamente hice el examen, no tenemos lengua, con lo cual solamente puntuaba el examen y se acabó. Ahora, pues las comunidades que tienen lengua puntúan eso. Además, con concurso-oposición, como estas últimas convocatorias, va a puntuar antigüedad, va a puntuar el curso, idiomas, todo. En sí, vamos a ver, es un sistema que el concurso-oposición está ayudando a mucha gente, sobre todo a interinos que tienen mucha antigüedad, pero están quitándole la opción también al mismo tiempo a mucha gente que está llegando de nueva y que están sacando muy buenas notas, pero le sobrepasan por puntos. Esa es la parte que yo, por ejemplo, no me acaba de convencer, que es una pena y estoy echando en tierra sobre mucha gente que conozco y es interina. Pienso que es más justa una oposición pura que el concurso oposición. La administración a este respecto tiene un problema, no puede malgastar el talento que tiene el personal que ocupa puestos de manera interina, pero claro, tampoco se puede desperdiciar, tampoco se puede dejar que el proceso sea muy difícil para la gente que viene de la calle, como decía hace un momento Carmen, alguien que opta al empleo público sin ningún tipo de mérito, eso tiene muy difícil. Otra cosa de la que quería y me parece interesante que hablemos es respecto al destino una vez opositado por un determinado ámbito. ¿Verdad, José? Me refiero a que obligatoriamente has de servir un destino de ese ámbito territorial. Sí, ahora, claro, con lo que hemos hablado antes, cuando es toda España, claro, había más plazas, pero tiene la desventaja de que te podía tocar, siendo de la provincia de Alicante como yo, a Galicia. Ahora, si te presentas por el ámbito de la Comunidad Valenciana, sabes que no te vas a mover de la Comunidad Valenciana, que te quedas en la Comunidad Valenciana. Tiene su ventaja, entiende su desventaja. Menos plazas, pero un destino más cercano a tu casa. Claro, eso también nos lleva a otro problema, y es que, claro, cada ámbito geográfico tiene su propia nota de corte. Sí.
también. Claro. De hecho, incluso hay administraciones autonómicas que llegan a no convocar plazas. Por lo tanto, es cierto que a lo mejor un opositor que está en Galicia se tiene que presentar por otro ámbito, por el resto de Península Baleares, por Andalucía, por lo que sea. Y supone muchas veces el que, como decíamos hace un momento, obligatoriamente has de servir una plaza en ese ámbito por el que apruebas hasta el primer concurso de traslado, porque también es cierto que existe la posibilidad, seguimos siendo cuerpos nacionales y por lo tanto existe la posibilidad de que concursemos fuera de nuestro ámbito territorial. Sí, pero claro, si haces la oposición por un determinado ámbito geográfico, te tienes que quedar en ese ámbito geográfico, claro, eso es así. Después con el concurso te podrías ir a otro ámbito geográfico, eso sí. De hecho, en las plazas donde hay más plazas normalmente es en Cataluña, por ejemplo, y mucha gente se va de allí. Por ejemplo, Cataluña y Baleares es un territorio, entre comillas, sobre todo de interinos. Están los titulares pocos meses y cuando consiguen una plaza o lo que sea, se van a su destino y esa plaza lo ocupa un interino. Eso lo Claro, saben todos. pero ¿y consideráis que ha de ocupar un lugar preferente cuando uno decide por qué ámbito presentarse, el número de plazas que se convocan? ¿O realmente uno ha de ser muy consciente de decir, es que me tendré que ir a vivir allí? Y a lo mejor me tendré que ir allí 2, 3 años. ¿Consideráis que se debería de tener cuidado con esto? Eso depende de todo lo que tengas ya englobado. Si tú tienes tu familia, tu hijo y todo en un determinado sitio, normalmente tú no lo dejas todo para ir a presentarte a otra comunidad autónoma. Es muy difícil. Si no, pues normalmente, si tú no tienes esa, entre comillas, cargas familiares, te puedes mover sin problema. Puedes irte a un sitio, puedes ir al otro y no tienes esa dificultad. Puedes tirarte, incluso al final te adaptas allí y te quedas a vivir allí. Claro, supongo que la situación personal y familiar de cada uno, claro, no es lo mismo un soltero de 25 años que ya una persona que tenga hijos en edad escolar. Está más complicado. En mi caso, yo cuando aprobé la oposición tenía una hija recién nacida, prácticamente. Claro. Y me arriesgué, donde me manden me voy. Una cosa de la que, por supuesto, ningún opositor quiere hablar es la posibilidad de no aprobar. Pero claro, solemos decir que, bueno, por la administración se puede entrar por 2 vías, ya que hemos mencionado un tema antes de los interinos. Mi territorio, por ejemplo, en el que yo presto mis servicios, la Comunidad Autónoma de Baleares, a pesar de que somos resto de península, pertenecemos todavía al territorio ministerio, como decía Carmen hace un momentito, está prácticamente el 50% de la plantilla cubierto por interinos. En vuestros territorios, en vuestras ciudades, ¿hay mucho interino? ¿Sabéis si exigen determinados requisitos para poder acceder a estas bolsas de interinos? El principal requisito es haber aprobado el primer ejercicio de las oposiciones. Solamente se coge gente del servicio de empleo cuando esas bolsas se han agotado. Cosa que no suele suceder, por lo menos aquí en Andalucía. En Elche, por lo menos, la experiencia que tengo yo es que, en principio, que pongan un interino en una plaza, que haya una vacante por baja, por ejemplo, un interino prácticamente imposible. Cuando lo mandan, tardan tanto que cuando lo mandan trabaja 2 días porque ya le dan el alta al que estaba de baja. Pero hay juzgados, ha habido veces juzgados de estar servido todo el juzgado por interinos, porque son destinos, porque a lo mejor pues, no están muy bien y los titulares se han ido y claro, hay que servirlo por interinos. Se ponen por baja, por ejemplo, de maternidad, que se sabe que es una baja larga, entonces ahí se tiene más o menos en cuenta, porque dejar a un juzgado con la baja de maternidad, después, por ejemplo, si es mujer, ya la lactancia, todo, que lo unimos normalmente, son muchos meses. Entonces se tiene en cuenta y se pone un interino directamente, o si se sabe que es una operación grave, se tiene también en cuenta, pero normalmente no se pone interino hasta creo que son pasados 2 meses. Sí, tardan. También lo que se hace, que allí en el servicio de notificaciones, donde estoy yo, se ha hecho, es cuando ha ido un funcionario o funcionario interino, si después cesa. Tenemos un caso de que hay un compañero de gestión que está en la bolsa de Murcia de letrados. Entonces lo llaman, claro, se va de letrado. Entonces mandaron una interina
pero entonces se le acabó y volvió la otra vez. Claro, se le acabó la plaza que le dieron de letrado, volvió al servicio, cesaron a la interina y a los 2 días se pidió las vacaciones. Claro, nos quedamos. Entonces, el letrado nuestro lo que hace es reclamarla para que manden a la misma funcionaria para el mismo puesto. Claro. Y a veces, pues, es porque es una ventaja. Ya conoce el puesto y, en fin, Es una pena que llamen a una muchacho para 2 días, que también lo sabemos todos, porque muchos están sin trabajar, estudiando, y esos 2 días, aparte de cortarle el hábito de estudio, que vamos a ser sinceros, es una cosa muy importante, pues, es que le descoloca todo. Y una pena llega y está, que a mí me ha pasado, y he visto casos de me incorporo un jueves y el viernes se incorpora el titular. Sí, sí, suele pasar. Sí. Además, supongo que coincidís conmigo en pensar que la experiencia es un factor muy importante para trabajar bien. En nuestro caso, sobre todo, tenemos la desgracia de que los temarios pues, no se adecúan en absoluto a las funciones que luego llevamos a cabo. Alguien que apruebe la oposición y llega a su plaza prácticamente no sabe trabajar, pero además es una situación que se da también cuando alguien, mediante traslado, se va a otra plaza. Imaginad lo que puede ser alguien que está cubriendo puestos durante una semana. El pobre hombre, cuando empiece a saber qué está haciendo, se le ha pasado el interinaje. Nosotros, como os decía hace un momento, Baleares, tenemos mucho interino. Aquí, históricamente, es un territorio en el que, por desgracia, se aprueba poco. Tenemos ciudades como Palma, que es una ciudad muy grande. Tenemos aquí prácticamente 30 juzgados de primera instancia. Tenemos 12 y harían falta más juzgados de instrucción, 2 juzgados de violencia sobre la mujer, muchos juzgados penales, muchos juzgados contenciosos y hay poco funcionario autóctono. Por lo tanto, hay mucho interino que se encuentra con esta dificultad, entre comillas, bendita dificultad, de que permanece mucho tiempo en estos puestos, lo que le lleva a esa falsa creencia, desde el punto de vista de mucha gente con la que he hablado, de que la plaza es suya. Hay interinos, yo conocí uno, caso extremo, que estuvo 24 años en la misma plaza. Esto, por supuesto, que desmotiva. Si tú tienes que sacrificarte, que duda cabe que estudiar una oposición es un sacrificio muy grande, no solo tuyo, sino también de todos los que te rodean. ¿Esto compensa para que tú obtengas lo que ya tienes? Desde luego que no. No sé qué pensáis al respecto. La motivación necesaria para estudiar requiere que haya ciertos componentes externos que te ayuden. O sea, es decir, yo quiero estudiar porque obtendré esto. Si es algo que yo ya tengo, ¿para qué me voy a molestar? Y esto es un problema que tenemos en Baleares. En mi caso, por ejemplo, mi mayor motivación para estudiar era que yo trabajaba en el calzado, en Elche hay muchas fábricas de calzado. Yo no tenía estudios previos, o sea, no tenía ni el bachiller, porque empecé a trabajar a los 14 años en el calzado y no tenía el certificado de escolaridad, que es lo que pedían antes, o el certificado de estudios, que es lo que pedían para acceder a la plaza. Y yo estaba trabajando en una fábrica de calzado, que trabajaba de 8 a 1 y de 3 el día que antes terminaba era a las 10 de la noche. Claro, mi motivación era que quería salir de ahí. Podía hacer 2 cosas, y quejarme o quedarme, o hacer algo al respecto. O hacer algo. Y lo intenté, la primera vez suspendí, pero seguí con esto y a la segunda La oposición, los opositores han de tener muy presente que la oposición es una carrera de fondo. Completamente. Sí. Yo en mi insistir. Fue distinto. Yo trabajaba en banca, estaba muy bien, todo lo que queramos, pero veía más en la época de la crisis, empezó, como sabéis, a sumarse en 2008 y veía que yo iba de mal en peor y decidí, digo, bueno, voy a presentarme unas oposiciones. Tuve la suerte de que aprobé. Pero sí es verdad que yo siempre he recomendado no sumirse solamente en las oposiciones, porque, a ver, a lo mejor es una idea mía. Si tú tienes 3 horas para estudiar, esas 3 horas vas a ir a saco. Si tú te levantas a las 8 de la mañana y te dices, tengo todo el día para estudiar, no se lo te hace. van a hacer 20.000 cosas. Claro, yo tenía 3 o 4 horas diarias y las aprovechaba a tope, y los fines de semana, claro.
Yo trabajaba en una fábrica de 6 de la mañana a 2 de la tarde. Pues me levantaba todos los días a las 4 de la mañana y estudiaba una horita y poco para tener ese cierto colchón de decir, si pasa algo a lo largo del día, yo ya he estudiado. Eso, la verdad que hay que ser consciente de que aprobar una oposición es sacrificado, pero un dicho que solemos decir es que la administración da poca leche, pero la da merengada. Sí. Tienes, una vez aprobada la oposición, tu vida hasta cierto punto cambia. Y eso nos va a venir bien para, si os parece, pasar al tercer bloque. ¿Por qué opositamos? Para adquirir una cierta estabilidad. Una cierta estabilidad, por supuesto, económica. Vamos a hablar, por lo tanto, de cuánto cobraría un funcionario del cuerpo de auxilio, sabiendo que esto es imposible de calcular. Como decíamos hace un momentito, los medios personales en la justicia de España están transferidos. Por lo tanto, salvo los órganos centrales de Madrid, salvo Extremadura, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Ceuta y Melilla y Baleares, todo lo demás, sus funcionarios dependen del gobierno autonómico, que por supuesto es el que fija los salarios. Además de esto, desde vuestra experiencia, ¿hay diferencias de salario en función de la plaza que se ocupa? Por ejemplo, en el servicio de notificaciones, yo tengo aquí una nómina. Yo me he puesto para consultar alguno. En el servicio de notificaciones se cobran unos complementos específicos que están, creo que, muy parecido a tramitación. O sea, yo siendo funcionario, dejando aparte ya los trienios y el IRPF, que cada uno también es lo que le descuenten, con igualdad de trienios, un funcionario de auxilio del servicio de notificaciones viene a cobrar lo mismo en la Comunidad Valenciana que un funcionario de tramitación. No sé si hay otros puestos que por el destino se pueda cobrar más. Yo, por complemento específico de destino, tengo casi 700 euros. Claro. Hay que hacer constar que nuestro sueldo es una amalgama de conceptos. Tenemos un sueldo base que, desgraciadamente, es pequeñito, pero que se ve complementado por una serie de conceptos que nunca son iguales de una comunidad a otra y que también varían de un destino a otro. No sé si a ti, Carmen, desde también una comunidad transferida, te pasa esto. A nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Aquí la gente que trabaja como trabaja José, o trabaja en un servicio que tenga servicio de guardias, como un juzgado de instrucción o fiscalía, tienen unos complementos superiores, por supuesto. Pero también sabemos que gente que trabaja en órganos como el Tribunal Superior de Justicia o el Tribunal Supremo o Audiencia Nacional tienen una serie de complementos distintos y superiores a nosotros. Eso también lo debe de saber la gente, cosa que yo en su momento desconocía. Entonces, te puedes valorar mucho. Yo siempre digo que a la hora de elegir un destino, cuando tú apruebas las oposiciones, tienes que tener en cuenta qué es lo que más te prima, la estabilidad o el dinero, la comodidad, aunque quede feo dicho, o el dinero. Eso es muy también depende mucho ya después el IRPF que descuentan a cada uno. Claro, yo estoy por un 17 y pico de IRPF. Claro, esas son las situaciones ya personales de cada uno, pero podemos decir que prácticamente no hay dos auxilios que cobren lo mismo. No. Tenemos complementos por antigüedad, por el puesto que ocupamos. Por ejemplo, en mi caso yo realizo el servicio de guardia una vez cada 12 días. Por lo tanto, yo cobro, normalmente hay veces que no es así, un mes 2 guardias, otro mes 3. La verdad que están relativamente bien pagadas. Son diarias las guardias. Sí, 24 horas. Precisamente ayer estuve de 24 horas y nos dividimos, nos organizamos entre mi otra compañera de auxilio y yo para llevar todo el día. Yo, por ejemplo, aparte del rato que estuve por la mañana, ayer hice de 9 de la noche a 9 de la mañana. En Alicante los juzgados de instrucción también son guardias de 24 horas, es el único sitio de la provincia y es un destino muy buscado. Sí. Yo conseguí, es verdad que estamos hablando de una comunidad con idioma propio que yo no tengo,
y yo conseguí el traslado a un juzgado de instrucción con 25 años de antigüedad. Antes no se pudo. Pero es cierto que hay determinados sitios en los que es más fácil. Es una cosa que, por ejemplo, como decía antes Carmen, al opositor le sería muy interesante saber que, en teoría, cuanta más categoría tiene el órgano, más se cobra, tiene unos complementos distintos, se cobra más en una capital de provincia que en un pueblo, se cobra más en un órgano que, por ejemplo, realiza guardias, se cobra más en un órgano, por ejemplo, que hace salidas al centro penitenciario, se cobra más en un órgano como, por ejemplo, el de José, que tiene complementos por estar todo el día en la calle. Entonces, es una opción que es verdad que desde fuera de este mundillo es difícil de conocer, pero que si tenéis la posibilidad, yo os animo a que habléis con los funcionarios que conozcáis y, en la medida de lo posible, no os van a decir lo que van a cobrar, porque es una cosa que todos mantenemos bastante en secreto, pero sí que os pueden orientar en el sentido de decir, hombre, se cobra más en este órgano, también es cierto que no lo regalan, el servicio de guardia te lo pagan, pero lo sudas. Pero vamos, me refiero a que el opositor le vendría bien en determinados momentos conocer estos detalles para decidirse, una vez superado el proceso, por una plaza o por otra. Es que, Pablo, es eso, cuando te ponen por delante la instancia para tú elegir los destinos, a ti te dan una serie de destinos, pero a ti no te explican en ese momento, mira, pasa esto, en este destino puedes tener a grandes rasgos, porque cada sitio es diferente, por supuesto, pero por lo menos saberlo. Yo creo que precisamente lo que acaba de decir, que esos funcionarios que han aprobado antes de elegir el destino hablen con alguien de allí dentro, sería muy esclarecedor para ellos. De todas formas, perdona, José. Sí, sí. No, decía que es lo que has dicho antes, no hay dos salarios iguales. El salario base sí que supongo que será el mismo, no sé si para toda España o va también por comunidades autónomas, pero después, claro, después mira la nómina y tiene ahí complemento de destino, complemento específico, complemento general, trayectoria profesional. Nosotros, ahora el territorio ministerio, estamos en una lucha con el ministerio, porque es cierto que los presupuestos generales del Estado de este año 2021 ya preveían una cantidad, no para equipararnos al resto de comunidades autónomas, por lo menos a la media, sino para acercarnos un poquito, y estamos ahí en plena negociación para que nos suban un poquito los complementos, para que lleguemos no a la altura de determinadas comunidades autónomas, porque, reitero, puede haber diferencias de hasta 300 euros, pero por lo menos que nos acerquen un poquito. Pero bueno, en principio yo, cada uno es como es, yo tampoco me fijaría estrictamente lo que voy a cobrar, porque tampoco penséis que hay muchas diferencias, y desde aquí me voy a atrever a daros un par de consejos a aquellos funcionarios que aprobéis la oposición y os planteéis la necesidad de solicitar una plaza. Por ejemplo, huid de los juzgados muy antiguos. ¿Cómo son? Sé que un juzgado muy antiguo, pues primera instancia 1 de cualquier sitio será mucho más antiguo que primera instancia 20. Desde el punto de vista del funcionario del cuerpo de auxilio, un juzgado antiguo significa que tienes un archivo descomunal. Cosa que no tiene está desordenado. Un órgano de nueva creación. Otro truco, otra argucia que podéis utilizar a la hora de pedir destino es averiguar cuántos funcionarios de auxilio tiene esa plantilla. Si nos encontramos con una plantilla de funcionarios que solo tiene un funcionario de auxilio, pensad que cuando os vayáis de vacaciones y volváis, el trabajo va a estar ahí. Y no solo eso, que a lo mejor os van a hacer sustituir al compañero del juzgado de al lado, por lo que vais a tener que llevar 2 juzgados prácticamente a la vez. Es cierto que a la hora de pedir, yo siempre optaría por un juzgado en el que haya 2 plazas, pero también dejaría a un lado aquel en el que haya 2 plazas y las 2 estén vacías, se ofrezcan las 2. Es mejor que cuando llegues a tu puesto de trabajo puedas apoyarte en un funcionario que ya tenga cierta experiencia, que lleve unos añitos en esa plaza y que por lo tanto te pueda ayudar, porque como decíamos, los conceptos que vamos a aprender para superar la oposición en ninguna medida nos van a servir después para nuestro día a día. Yo no sé si nos queda alguna cuestión más importante, José, Carmen, si tenéis algo más que decir. Si consideráis que desde el punto de vista del opositor, si os pusierais vosotros en el lugar de la persona que mañana tiene que solicitar una plaza, esta reunión hubiera sido interesante. Imagino que sí.
Yo creo que sí. Además, vuelvo a decir, hablar con la gente que esté dentro ha dado muy buenos consejos respecto a la opción de elegir una plaza. Uno de ellos ha sido esencial. No elegir nunca un juzgado donde haya un solo auxilio judicial, porque entonces, vamos, estás perdido, nunca mejor dicho. Y si es verdad, y ya no, mi consejo va a ser respecto a los que estén estudiando las oposiciones. Es un trabajo muy bonito, un trabajo que se disfruta al 100% y todos los días. Yo vuelvo a decir, yo llevo 10 años con las oposiciones aprobadas y en ningún momento he dicho yo me arrepiento. No, disfruto cada día, disfruto de mi trabajo, disfruto con mis compañeros, tengo unos jefes maravillosos y sinceramente no lo cambiaría por nada. Sinceramente, merece la pena, completamente. Eso me ha venido muy bien para la siguiente cuestión que os quería trasladar, una cuestión muy personal, creo que tácitamente la habéis respondido ya. Desde vuestra experiencia personal, ¿os ha valido la pena opositar? Sí. Sí, sin duda. Indiscutiblemente, ¿verdad? Sí. Por supuesto, yo, y os hablo desde mi experiencia familiar, yo tengo 3 hijos, soy padre de familia numerosa, bueno, mi vida es una odisea. Tengo 2 hijos actualmente estudiando en la universidad y lo primero que les dije yo cuando terminaron el bachillerato es plantearles la posibilidad de opositar. Sí. Al hilo de lo que decía al principio Carmen, yo, como os acabo de decir, yo soy padre de familia numerosa y soy funcionario. Mi mujer, desgraciada, afortunadamente, no es funcionario. Por lo tanto, ¿quién os pensáis que ha ido a médicos, reuniones de profesores? O sea, es absolutamente maravilloso la posibilidad que tenemos de conciliar dentro de la administración. Sí, de mi experiencia, yo siempre, cada día, doy gracias al Ser Supremo que haya por ahí por haberme concedido la gracia de ser funcionario. Suena un poquito así, pero bueno. Cuando aprobé, mi mujer trabajaba, bueno, trabajamos los dos todo el día, claro, yo cuando aprobé ya trabajaba a mediodía y como he dicho antes, cuando mi hija era recién nacida, pues bueno, yo he podido llevarlos al colegio, recogerlos del colegio, llevarlos a los cumpleaños, en fin, todas las cosas que mi mujer no podía por trabajo, pues las he podido disfrutar. Una cosa de las principales es que he podido disfrutar de mis hijas cuando eran, ahora claro, son mayores, y, bueno, ahora ya. Pero también las hemos intentado encauzar para que preparen oposiciones. Tengo 2 hijas, una está preparando oposiciones para magisterio y la otra para trabajo social en sanidad. Las dos las he intentado, ninguna se ha tirado por la rama del derecho, pero bueno. No hay mejor ejemplo, no hay mejor forma de demostrar lo contentos y lo satisfechos que estamos de nuestro trabajo, que es ofrecérselo a nuestros hijos. Completamente. Además, yo siempre le digo una cosa a mi hijo cuando muchas veces me pregunta, y tiene 7 años, ¿qué quieres que sea? Digo, lo que tú quieres mientras que seas feliz y te guste. Sí. Directamente. Ya no se lo digo, no es lo que ganes, no es el dinero que ganes, es lo feliz que te haga el trabajo. En ese sentido. Yo sé que entiendo. Un gestor gana más que nosotros, un tramitador gana más que nosotros, pero a mí sinceramente no me compensaría ahora mismo ser tramitador ni gestor. No. Entiendo, y me ha parecido ver que cuando hablabas antes de tu experiencia previa en banca, no te brillaban los ojos ni tenías ese lenguaje corporal que tienes cuando hablas del trabajo de auxilio. No, ayer el hecho de estar atada a una mesa era muy diferente. Entonces, esa sensación que tú tienes ahora, como dijiste tú al principio, Pablo, la sensación de libertad, esa sensación que tenemos, porque nosotros llegamos, sentamos, fichamos, hacemos, después podías repartir, puedes ir a mirar, tienes relación con otros compañeros de otros juzgados que los demás compañeros de tu propio juzgado no lo tienen. No lo tienen. Quiere decir que los auxilios conocemos a todo el mundo. Siempre, de hecho, vienen los compañeros y te preguntan, ¿conoces a alguien del 2? ¿Conoces a alguien en social? Porque es verdad que los auxilios estamos absolutamente relacionados con el resto de auxilios de los demás órganos y, por lo tanto, estamos muy bien conectados. Exactamente. Bueno, ha sido, no sé si tenéis algo más que decir. No. Por mi parte, ha sido una experiencia maravillosa haber podido contar con vuestra presencia y con vuestras opiniones. Me gustaría, por supuesto, agradeceros vuestra colaboración
me sentiría muy satisfecho en el supuesto de que siquiera a alguno de vosotros opositores le sirviera de algo esta sesión que acabamos de realizar, y tampoco quería dejar pasar esta oportunidad para agradecer desde luego a Opositates que nos haya dado la oportunidad de poner un poquito en valor estas funciones y este trabajo que realizamos cada uno de nosotros todos los días. Solo me queda deciros que, por supuesto, os animo a opositar y que deseo que tengáis muy buena suerte. Muchas gracias, José. Muchas gracias, Carmen. Espero que coincidamos en ocasiones posteriores. Un abrazo desde aquí. Gracias, adiós. Gracias.